La poligamia, pero butan siendo el pez más feliz del mundo, un destino desafiante para visitar. Bután, un pays en Asia, está lleno de aspecto fascinante. Acompañam a explorar Bután, un lugar con numerosas normas interesantes nada para proteger el medio ambiente. Estoy seguro de que disfrutará de estos 21 datos curiosos sobre Bután en los próximos minutos. Numéro 21, la poligamia en Bután. Te sorprende saber que en el país más feliz del mundo existe un sistema polígamo? Tu es cierto. En Bután, tanto hombre como mujer tienen la libertad de casarse con múltiples parejas. Incluso el rey actual está casado con una ciudadana común, y su padre contrajo matrimonio con 4 hermanas, toda es coronada y reconocida en una ceremonia oficial. En Bután, una mujer puede casarse con varios hombres sin necesidad de una boda formal. Curiosamente, aunque una mujer pueda tener múltiples esposos, solo el primero es reconocido oficialmente. Además, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la familia. Después del matrimonio, los hombres pueden mudarse a la casa de la esposa, y en caso de separación, el esposo debe proporcionar una compensación. Al escuchar esto, alguien está considerando viajar a Bután para casarse con varias esposas o esposos. Si te interesa, deja un comentario. Sin embargo, et un détail important, formar una familia con alguien de fuera de Bután puede ser complicado, ya que el país busca preservar su cultura y tradición. Así que investiga bien antes de ese plan. Numéro 20, lugar à Bután est muy difícil. Bután es un país relativamente aislado, enclavado en el profundo del Himalaya. Solo cuenta con un aeropuerto internacional, l'Amado Paro, ubicado a unos 35 km de la capital, Thimphu. Este aeropuerto tiene una sola pista, pero su diseño sigue el estilo tradicional de los palacios butaneses. Para llegar por carretera, es necesario ingresar desde la India a través de 3 rutas principales, Daranga Road, la carretera 152 de Bután y la más popular, la autopista Fuan-Cholin-Thimphu. Bután es uno de los países más remotos del mundo y, para preservar su identidad cultural, pone especial énfasis en la protección del medio ambiente y en la conservación de su tradición religiosa. Debido a esta filosofía, el país no promueve el turismo de manera masiva. Cada año, solo un número limitado de turistas puede ingresar. Algunas personas pueden pensar que pueden viajar por su cuenta, pero esto no es posible. Bután no otorga visa a viajeros independientes. Para obtener una visa, es obligatorio contratar un tour con una agencia de viaje registrada en Bután, que se encargará de gestionar todo el proceso. Sin este requisito, obtener una visa es prácticamente imposible. Además, los visitantes deben pagar una tarifa mínima de $200 americanos por día. Con esta condición, seguiría interesado en visitar Bután. Si has estado allí, comparte tu experiencia en los comentarios. Numéro 19, el tabaco está absolutamente prohibido. Bután prohibió oficialmente la venta de tabaco en 2004. El gobierno también restringe el consumo en lugar público y ha establecido normativa contra el cultivo y la cosecha de tabaco. En concreto, está prohibida su venta en todo el país, así como fumar en espacio público y lugar de entretenimiento. Por esta razón, Bután es reconocido como el primer país completamente libre de humo en el mundo. Además, fumar o mascar tabaco está penalizado, y quien infringen la ley pueden recibir multa o incluso enfrentar hasta 3 años de prisión. Sin embargo, las personas que desean fumar pueden importar una cantidad limitada de tabaco cada mes, siempre que lo declaran y pagan los impuestos correspondientes. En el caso de los turistas, si desean llevar tabaco a Bután, deben pagar una tarifa considerable. Si eres fumador, visitar este país podría ser la oportunidad perfecta para dejar el hábito. Numéro 18, Dünyada trafik lamba olmayan tekük. Bután hakkında bir gersek, ülkediz trafik lamba olmamasıdır. Trafik akaen yönlendirmek için sinyal sistemleri yerin trafik polisleri görev yapmaktadır. Bután halk, bu yöntemi daha samimi ve alm bulmaktadır. Basque Thimphu, ülkenin en büyük seri ve bir dönem trafik lambalarından tek yerdi. Enquête bu sistem yanska 24 saati kaldol. Halk, suk ve resmi durant buklar pek benensemedi ve trafik yönetiminin zamanki jibi polisle tarafından yapılmasını tercih etti. Bu durum 6 ilginç geliyor mu? Yaden ülkede de trafik lambalar olmazed,
Bunamas le lacan du Sunuyur Sunuz. Gurus le Rinisi Yoromnarda Pélan. Numéro 17, Prohibido talar arbol y pescar. Además de prohibir el sacrificio de animal, Bután establece que al menos el 60% del territorio del país debe estar cubierto de bosque. Esta ley implica que talar árbol sin un permiso especial está estrictamente penalizado y puede incluso llevar a la prisión. El gobierno fomenta la plantación de árbol para obtener madera destinada a la construcción y el uso doméstico. En la zona rural, los residentes pueden cultivar árbol en una cantidad limitada de terreno para edificar su vivienda. Para construir en área urbana, es necesario comprar madera y obtener permiso de los aserraderos. Actualmente, el 72% de la superficie de Bután está cubierta de bosque. La pesca y la caza de animal también están prohibidas en el país, con sanciones similares a las de la tala de árbol. Además, la importación y venta de carne y pescado no están permitidas durante los días y meses sagrados según el calendario butanés desde principios de los años 2000. Sin embargo, se dice que en algunas ocasiones se realizan actividades de pesca nocturna en secreto. Numéro 16, Ak Biber Holland Buik Tutku. Bután Alk Bar accueilli écleuris soxové. Emen emener et 20 dil boyanka tukutil user a slm curutulmus bibe dizilrini gurmek mumkundur. Dunyan birsok yerand bibe sades bir bahara olarak kulanken, Bután da sed jibi tuketilir. Ak bibe, xam pilavdan sorbalara, duveslerden salatalara kadar nerdest unième clair bulunur. Bután alkn bu kadar faz la bibe tuketmezina temel nedeni, serve sukiklime bazaskmakt. Bu yüzden imaleyalaren buda quelques-uns dans sok tukutilan sebzenin bibe ol maïs de hart kendey. Numéro 15, El Pemas Feliz del Mundo. Bután es un pez sin salida al mar situado en el sur de Asia, entre India y China. Su economía se encuentra entre las más modestas del mundo y un existant desafío como la pobreza y el analfabetismo, su población disfruta de una de las vidas más felices del planeta. Este pez, ubicado cerca del Himalaya, es conocido por su impresionante pesage y su fuerte identidad cultural, que sigue viva en cada persona. Además, su naturaleza intacta, el air puro y la conexión con las tradiciones hacen de Bután un reino lleno de felicidad. Según encuesta, la combinación de su majestuoso pesage, el sentido de comunidad y el orgullo cultural contribuyen a la satisfacción y tranquilidad de sus habitantes. La mayoría de la población de Bután practica el budismo y sigue una dieta vegetariana. Creyendo el karma, es lo que los motiva a vivir con compasión, generosidad y a realizar buena acción. Esto contribuye a la armonía y paz social del país. Curiosamente, Bután tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y las diferencias sociales no son marcadas. Los butanes son muy amigables, y no es raro ver a un príncipe jugando al fútbol con los niños sin distinción alguna. La felicidad y tranquilidad de su gente hacen de Bután un lugar único y especial para vivir. Numéro 14, El Mart et el Día Seco. El término día seco no se refiere al clima, sino a las bebidas alcohólicas. A los butanes les gusta consumir bebida alcohólica, y de hecho, cada adulto en Bután consume en promedio hasta 8,47 litros de alcohol al año, superando la media mundial de 6,2 litros. En todo el país más de 5,400 bares, mucho de ello situado en la capital, Tinbu. Bután produce una gran variedad de bebida alcohólica, desde cerveza y vino tinto hasta licor ligero para acompañar aperitivo e incluso bebida más fuerte. Sin embargo, los Mart, conocido como Día Seco, el gobierno butanés prohíbe la venta de alcohol en los bares. Numéro 13, No et personas sin hogar, atención médica y educación gratuita. La falta de vivienda es un problema global, incluso en países económicamente desarrollados como Estados Unidos, Japón o Alemania. Sin embargo, en Bután, este fenómeno prácticamente no existe. En este país, no se ven escenas de personas durmiendo en las calles. Si un ciudadano butanés pierde su hogar, puede acudir al rey para solicitar un terreno donde pueda construir una casa, cultivar y empezar de nuevo. En cuanto a la educación y la atención médica, ambos servicios son completamente gratuitos en Bután. El gobierno destina aproximadamente el 18% de su presupuesto para garantizar que toda la población tenga acceso a educación y atención sanitaria sin costo alguno. Numéro 12, sin televisión ni internet en Bután hasta 1999. Hasta 1999,
la televisión y el internet estaban oficialmente prohibidos en Bután. Sin embargo, esto no impidió que el país se acercara a la modernidad. Finalmente, el rey decidió levantar la restricción, convirtiendo a Bután en el último país del mundo en introducir la televisión. Los butanes creen que el exceso de información sin control proveniente de la televisión o el internet puede generar comparación, competencia y exposición a noticias preocupantes, en lo que afecta el bienestar mental. Para ello, la verdadera felicidad radica en llevar una vida sencilla y tranquila, sin preocupación innecesaria. Además, considerant que el acceso desmedido a redes sociales o medios de comunicación puede generar insatisfacción al ver estilo de vida basado en el lujo o la riqueza material. En realidad, los butanes no sienten ansiedad por no tener el último modelo de teléfono, porque para ello, la verdadera satisfacción proviene de poder vivir en armonía y plenitud. Número 11. Fauna y flora rica y diversa. Bután es famoso por su biodiversidad única en la cordillera del Himalaya, hogar de especies raras y valiosas como el tigre de Bengala, leopardo, oso, ovja montzai, en particular, un tipo de ciervo con colmillo. La caza de animales salvajes está estrictamente prohibida en Bután y conservación severa. Por ejemplo, la caza de una grula de cuello negro puede resultar en una sentencia de cadena perpetua. Gracias a esta estricta ley de protección, los turistas tienen la oportunidad de experimentar la naturaleza en su estado más puro. Si tienen suerte, los visitantes pueden observar alguna de esta especie en su hábitat natural. Bután cautiva a los viajeros con su impresionante paisage natural y su riqueza cultural. El país cuenta con pequeño y encantador pueblo, convirtiéndose en un destino ideal para quien buscan una belleza auténtica y poco común. Además, los turistas pueden combinar su visita con actividades como el montañismo, larga caminata, la participación en festivals y la exploración de monasterios. Bután es un punto clave en la biodiversidad mundial, con un écosistema impresionante que alberga más de 165 especies de mamíferos, 612 especies de aves, 5000 especies de fauna diversa, 600 tipos de orquídeas y 50 variedades de rhododendron. Es, sin duda, un paraíso para los amantes de la naturaleza en todo el mundo. Número 10, no hay matadero en Bután. Aunque los butanes consumen carne, en el país no existe matadero. En su lugar, la carne se importa de países vecinos como India y Nepal. Esto se debe a que Bután es un país de profunda raíz budista, y casi el 40% de la población sigue una dieta vegetariana. En Bután, la protección de los animales es un principio importante, y su sacrificio está estrictamente regulado. A menos que un animal fallezca por causa natural, ni siquiera su dueño puede sacrificarlo. Además, la venta de carne está restringida en ciertos meses y durante festividades importantes. Número 9, Bután nunca ha sido invadido. A pesar de su pequeño tamaño y de estar rodeado por potencias como India y China, Bután nunca ha estado bajo el dominio de ninguna otra nación. Incluso durante la época del colonialismo británico, el país logró mantener su independencia y soberanía. Por esta razón, a diferencia de otros países que celebran el Día de la Independencia, Bután conmemora el 17 de diciembre de 1907 como el día en que el primer rey de la dinastía Wangchuck, que aún gobierna el país, ascendió al trono. Esta fecha se celebra como el aniversario nacional de Bután. Número 6, Bután estuvo completamente aislado del mundo hasta 1974. En 1974, el turismo en Bután no estaba permitido. Sin embargo, un esfuerzo por aumentar los ingresos y dar a conocer su cultura y tradición única al mundo, el gobierno butanés decidió abrir su puerta a los visitantes extranjeros. Así, en 1974, los primeros turistas pudieron explorar este pleno de encanto y misterio. En aquel año, solo 274 personas visitaron Bután, pero con el tiempo, el número de viajeros aumentó considerablemente. Para 2019, más de 300,000 turistas llegaron a este destino especial. A pesar de recibir visitantes de todo el mundo, el gobierno de Bután es consciente del impacto ambiental que el turismo puede generar en su paisaje y cultura, casi intacto. Por ello, en 2023, se implementó la política de turismo sostenible denominada Alto Valor, Bajo Impacto, estableciendo una tarifa de $200 americanos para fomentar un turismo más consciente y responsable con el medio ambiente. Número 5, prohibición de bolsas de plástico.
La primera prohibition de bolsa de plástico en bután se introdujo en 1999. Sin embargo, en aquel entonces, no tuvo éxito debido a la falta de alternativa adecuada. A pesar de ser introducida en 2005 y 2009, su implementación no fut efectiva. En 2019, debido a la creciente preocupación por la gestión de residuos, la prohibición se aplicó nuevamente con más medida de concienciación. Actualmente, en supermercado y mercado local, se promueve el uso de bolsa de tela, bolsa tejida a mano y otra opción reutilizable como una alternativa sostenible. Bután es uno de los países pioneros en la lucha contra la contaminación ambiental. ¿Qué opinas sobre esta iniciativa ecológica? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Numéro 4, el tiro con arco es el deporte tradicional de Bután. El deporte más popular en Bután es el tiro con arco. Si es algo que los butaneses disfrutan tanto como su respeto por el rey, es este deporte. En todo el país, se organizan competiciones de tiro con arco con gran entusiasmo. Lo que hace especial a este deporte en Bután es su forma única de jugar. Dos equipos se enfrentan disparando flechas hacia objetivos situados a gran distancia, mientras los oponentes intentan distraer al arquero. Además, todos los participantes deben vestir la vestimenta tradicional butanesa. La pasión de los butaneses por este deporte es tan fuerte que en casi todas las estaciones del año se llevan a cabo torneos, incluso en los pueblos más pequeños. En el estadio Chambly-Mitan, en la capitale Tinfu, se celebran competiciones oficiales en las que es obligatorio llevar el traje tradicional, la madogo. Algunos participantes viajan durante días a través de las montañas para asistir a los torneos, demostrando su gran entusiasmo. Cada vez que un arquero acierta en el blanco, ambos equipos celebran con bel y canto tradicional, evocando el espíritu de los antiguos guerreros butaneses. Más allá de la competencia, estos torneos se convierten en un evento social donde la gente se reúne con comida y bebida para animar a los participantes. Si visita Bután, tendrá la oportunidad de aprender tiro con arco, desde lo más básico hasta un nivel profesional. Numéro 3, la admirable historia de amor del rey y la reina de Bután. El actual monarca de Bután es el régime Khésar Nangyel Wangchuk. Su boda con la reina Jetsinpema fut ampliamente elogiada por los medios internacionales, no solo por la belleza de la pareja real, sino también por la sencillez y elegancia de la ceremonia. En el momento de su matrimonio, la reina Jetsinpema se convirtió en la reina más joven del mundo, con solo 21 años. La imagen de una familia feliz se consolidó aún más cuando el rey y la reina dieron la bienvenida a su primer hijo. Además, el rey de Bután ha declarado públicamente que solo tendrá una esposa, a pesar de que las leyes del país permitan la poligamia. A lo largo de la historia de las monarquías, son pocos los reyes que han optado por una relación basada en la fidelidad. Por ello, esta pareja real se ha convertido en un símbolo de amor y compromiso para su pueblo. El origen de esta historia de amor, digna de un cuento de hadas, se remonta a una reunión fortuita durante una excursión familiar. En ese momento, la pequeña Jetsinpema, de tan solo 7 años, se sintió atraída por el joven príncipe de 17 años. Con Valencia, corrió hacia él, lo abrazó y expresó su deseo de casarse con él cuando creciera. ¿Qué opinas sobre esta historia de amor digna de un cuento de hadas? Si te ha gustado, no olvides dar like al video y dejar tu comentario. Numéro 2, los butaneses suelen vestir ropa tradicional. En Bután, la vestimenta tradicional no se limita a ocasiones especiales, sino que se usa a diario. La ropa típica para los hombres es la mago, mientras que para las mujeres el kira. Los butaneses visten esta prenda en el trabajo, al visitar templo, oficina o en evento formal. De hecho, para los empleados del gobierno, el uso de la vestimenta tradicional es obligatorio. Si visita Bután, verá que muchos hombres llevan una prenda similar a una falda. El go, que ha sido una tradición desde el siglo XVII, tiene su origen en el Tíbet occidental. Su diseño incluye un gran bolsillo frontal que no solo cubre el abdomen, sino que también permite guardar teléfono, lave incluso cargar a un bebé. Todos los guías turísticos en Bután visten el go y deben llevar una bufanda blanca cuando ingresan a Fortaleza junto con los turistas. Durante caminata por las montañas, en los días calurosos, los guías pueden desabrochar la parte superior del go y atar las mangas alrededor de su cintura. Incluso los escolares usan ropa tradicional todos los días.
Si te paraissent intéressantes la vestimenta tradicional de Bután, dale, me gusta, al video y déjano tu comentario. Numéro 1, Bután tiene festival único. Bután es famoso por su festival tradicional, como el Luzar, que marca la llegada del año nuevo en Bután y el Tíbet. Se celebra con grand entusiasmo y emoción, donde los butanes realizan ritual tradicional y visten capa de corada con hermoso detalle. Durant el festival, los residentes locales participan en espectáculo vibrante con canto y danza, recreando escena que representan la lucha entre el bien y el mal o relacionada con la vida espiritual. Otro festival destacado es el Tsechu, cuyo momento más esperado es la danza Shan. Esta es una danza tradicional muy enérgica, realizada exclusivamente por hombre. A través de su movimiento, los bailarines cuentan historias sobre la moral y la vida, otorgándole un profundo significado cultural. Para los butanes, también es considerada una forma especial de meditación. Por último, está el Jampala Kang Drup, un festival muy especial. A la medianoche, un grupo de bailarines masculinos aparece desde una puerta y realiza una danza al ritmo de tambor tradicional. Usant máscara y cubrant su rostro, ya que, según la creencia local, esto bel ayuda a alejar los espíritus malignos. El Jampala Kang Drup es uno de los festivales más esperados del año en Bután. Si tienen la oportunidad de visitar Bután, no duden en participar en estos festivals. Seguro que será una experiencia increíble. Así hemos descubierto 21 datos fascinantes sobre Bután. ¿Cuál te ha impresionado más? Personalmente, encuentro sorprendente la estricta medida de conservación ambiental que hacen de Bután uno de los países más felices del mundo. Déjanos tu comentario con tu dato favorito. Gracias por ver nuestro video. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para estar al tanto de nuestro próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video.